Amigos televidentes, estamos de regreso en su programa Ciudad Capital con un servidor Raúl Hernández aquí en esta plataforma que es Hilando Fino TV, quien nos conecta con el mundo. Hemos dicho en la primera parte del programa que vamos a tener aquí el honor de contar con la presencia de un joven que está dedicado al desarrollo del cooperativismo en República Dominicana, que es Pedro Guzmán. Bienvenido, hermano, aquí a su programa. Gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias, Raúl. Tú sabes que un llamado tuyo es una orden. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovecharte aquí al máximo. Tú eres un joven emprendedor que te ha dedicado a trabajar el tema del cooperativismo en República Dominicana. Mucha gente sabe de este tema, incluso son beneficiarios, y vamos a hablar un poco de esto para que la gente sepa de los beneficios, de lo que resulta este sector tan importante, tan pujante de la economía dominicana. Y recuerdo que tú me decías ayer, antes de realizar el programa en el día de hoy, que hay una contribución importante que refleja el 7% del Producto Interno Bruto. Eso es un dato importante que demuestra la fortaleza de este sector. ¿Cómo tú llegas a lo que es el cooperativismo? ¿De dónde viene esa inclinación que tú tienes? Bien, yo soy de la comunidad de Mano Guayabo. Sí. Allí nace la primera cooperativa del país, la cooperativa de Mano Guayabo. Esta se fundó en el año 1946, un 13 de octubre. Las cooperativas tienen por doctrina filosófica lo que es el libre ingreso. Así que mis padres ya eran socios de la cooperativa y siendo yo muy niño, pues me inscribieron. En ese entonces no te puedo decir que tuve una real comprensión de lo que era ser cooperativista. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de los 7 años. Ya desde ese tiempo tú comenzaste a conocer lo que era una cooperativa, sí, a través de tus padres. Claro que sí. Pero en la comunidad de Mano Guayabo. En la comunidad de Mano Guayabo, porque yo tenía que ir a las reuniones, aún siendo un niño. Imagínate tú, tantas personas adultas hablando de temas sí, relacionados con la cooperativa y la comunidad, y hay uno con deseo de jugar, pero... pero tú naciste en el mundo de la cooperativa entonces. O sea, estamos hablando de un niño que comienza a participar con sus padres en todo este asunto. ¿Qué tú recuerdas? ¿Tú estabas siempre en Mano Guayabo o tú has tenido alguna experiencia en la ciudad de Santo Domingo? ¿Tú siempre te has criado en esa zona y has vivido ahí? Siempre he vivido en Mano Guayabo, pero gracias al cooperativismo he conocido otras fronteras. Vamos a decir que conocemos el cooperativismo a nivel nacional gracias al Consejo Nacional de Cooperativas, el cual tiene un órgano juvenil que es el Consejo Nacional de Jóvenes Cooperativistas, CNJCOP, del cual somos vicepresidente en este momento, y hemos conocido lo que es el cooperativismo en diferentes regiones. A nivel nacional. A nivel nacional. De eso quiero hablarte ahora un poco, el segmento del programa. Fíjate que el nombre es Ciudad Capital. Y lo que quiero es conectar contigo. Tú me estás hablando de que tenías 7 años, comienzas ¿verdad?, a ir con tus padres a esa cooperativa. ¿Qué tú recuerdas, alguna estampa, alguna anécdota, en términos de lo urbano, de los citadinos, es decir, de tu comunidad de Mano Guayabo? Algo que tú recuerdes, ya no es cooperativa, sino tú como ente, como sujeto social. Bien, Mano Guayabo es una comunidad que dejó de ser rural hace muy poco. Sí. Realmente los cambios en nuestra comunidad de Mano Guayabo se empezaron a experimentar quizá después de la primera mitad de la primera década del 2000, a partir del 2005 o 2006 por ahí. Antes de eso, toda la vocación de la comunidad de Mano Guayabo era rural. Veíamos que habían familias que por décadas tradicionalmente se dedicaban a la crianza de la vaca o la agricultura, y todavía a esa altura lo seguían haciendo. Esa era su principal actividad económica. Esa fue la principal actividad económica. ¿Y de dónde viene entonces el cambio? ¿Cómo ocurre el cambio? Bueno, el cambio ocurre por la explosión demográfica. Sí. Ya se mudaron muchas personas que venían de otros sectores, se crearon residenciales alrededor. Ya los jóvenes empezaban a salir hacia las universidades, ya a tener un contacto con una vida ya más urbana, y eso lo fueron importando progresivamente. Pero como te dije ahorita, los cambios así notables a partir de la segunda mitad de la primera década entonces ese desarrollo es prácticamente reciente, lo que tú me quieres decir. Y entonces, ¿y la presencia, por ejemplo, de una figura estelar del deporte como
Pedro Martínez. Tengo entendido que él es de la comunidad de Mano Guayabo. Bueno, ¿Qué impacto ha tenido Pedro en esa comunidad? Antes que Pedro Martínez, Sí. estuvo Juan Guzmán. Juan Guzmán, sí, que Sí. fue un destacado también pelotero. Lanzador de los sí. Blue Jays de Toronto, Sí. ganó 2 series mundial, fue bastante destacado. Juan Guzmán fundó una fundación Ok. llamada con su mismo nombre, Fundación Juan Guzmán, y desde esa fundación pues tuvo un impacto tremendo porque todos los atletas del municipio se pudiera decir que tenían que ver de una manera directa o indirecta con la Fundación Juan Guzmán. Más de 5.000 atletas de todas las edades en las diferentes disciplinas, como fueron béisbol, softball, voleibol, etcétera. Bueno, ahí hubo entonces un desarrollo deportivo gracias a esa figura estelar que fue Juan Guzmán. Y entonces, ¿cuándo entra entonces en la influencia de Pedro? Porque tengo entendido que también Pedro tiene una fundación. Bueno, Juan Guzmán, el cenit de su carrera, Sí. o vamos a decir la parte final de su carrera, comienza por ahí por el 2006, pero Pedro Martínez empieza a subir en los 97 con Montreal, después ya en el 98 estaba con Boston, Sí. y fueron en paralelo, en principio. O sea, dos figuras estelares de esa comunidad exactamente, que impactaron entonces en promover el deporte en esa zona. ciertamente. ¿Qué salió de ahí, Pedro, entonces? Tú dices, Bueno, tú me hablaste de miles de jóvenes. Sí, ¿Qué de salió ahí salieron cientos de atletas. Incluso otros también, como el caso de Denis Bautista, llegaron a las grandes ligas. Pero más importante, la cultura del voleibol femenino en Mano Guayabo. Y hoy en día tenemos en la representación del Club Deportivo Malanga, Sí. la principal potencia de voleibol femenino en la categoría menor de 18 años. De hecho, de seguro te has escuchado el nombre de Madeline Guillén, Claro. que es la atleta número 1 en proyección del mundo. Y es una hija de Mano Guayabo, producto del Club Deportivo Malanga, que viene de lo que es la Fundación Juan Guzmán. Bueno, pues entonces ustedes tienen un desarrollo deportivo importante en esa comunidad. Tú me hablaste del desarrollo urbano. ¿Qué ocurrió entonces en Mano Guayabo? ¿A qué tú te refieres, por ejemplo, con las construcciones de qué? Por ejemplo, edificios de apartamentos. ¿Qué ocurrió en Mano Guayabo? Bueno, ya tenemos entonces edificios de apartamentos, ya tenemos plazas, ya tenemos calles, comercio, ya... O sea, hay toda una movilidad urbana. Sí, hay una movilidad urbana Notable, total, notable. total. Mira qué interesante. Bien, vámonos entonces de nuevo al tema del cooperativismo. Tú me dices que eres vicepresidente de un área del cooperativismo que está dedicada a la juventud, a los jóvenes. Así es. ¿El joven está interesado, se interesa en este tipo de actividad? Yo tenía entendido que eso era para personas ya de cierta edad. ¿Qué ocurre con los jóvenes con los que tú trabajas? ¿Aceptan el hecho de asociarse a una cooperativa o hay resistencia de parte de ese grupo etario? No, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ciertamente el joven siempre está abierto a la participación. Sí. El joven es idealista, le gusta cambiar, le gusta innovar. Y el cooperativismo es una plataforma para desarrollar el liderazgo. Pero ¿cómo tú lo atraes? ¿Qué tipo de cosas ustedes hacen, por ejemplo? Bueno, la herramienta fundamental del cooperativismo es la educación. A través de la formación y la participación en actividades sociales, Sí. entonces es como el joven se involucra. Por ejemplo, ¿Qué hacen ustedes entonces con todas las actividades? bien, desde el Comité de Jóvenes, Comité Nacional de Jóvenes, nosotros realizamos actividades de reforestación, realizamos actividades con los niños, realizamos actividades medioambiental, realizamos actividades que impactan directamente a la comunidad. Y para este próximo año, 2018, estamos enfocando el emprendimiento colectivo como nuestra bandera, para enfocarlo en este año. Bueno, todo lo que tú me estás diciendo entra en lo que se llama la responsabilidad social. Ciertamente. Entonces, las cooperativas, ¿hay una federación o hay más de una federación? Bien, ¿Cómo tú realizas tu trabajo a través de, como tú eres vicepresidente de una federación de jóvenes? Del Consejo Nacional de Jóvenes de un Cooperativos, consejo. que es el órgano juvenil del Consejo Nacional de Cooperativistas, que dirige el profesor Julito Furcal. Ok, él es un autor, ¿verdad? Él ha escrito libros sobre el tema del cooperativismo. O yo vi un libro que habla de la identidad de la cooperativa en República Dominicana. Me ¿Quién es el parece que ese libro lo escribió don Yanio Concepción, Es decir, presidente de la cooperativa. no fue el señor Fulcar. Pero entonces tú eres vicepresidente de la cooperativa de Mano Guayabo. Sí, así es. Y por esa condición entonces tú pasas a ser directivo
de ese consejo de jóvenes? Te explico. Ajá, para que así los amigos televidentes sepan. El sector cooperativo de la República Dominicana está estructurado Sí. en una plataforma de 3 niveles. Ok. Están las cooperativas de base, donde contamos, según estadísticas, con más de 1000 entidades cooperativas, entre cooperativas ya incorporadas y grupos cooperativos en proceso de formación. Entonces, ¿dónde funcionan esas cooperativas? Tú dices cooperativas de base. Sí, ¿Son todas esas territoriales o sectoriales? En toda la geografía nacional. En todas las geografías. Por ejemplo, Cooperativa Mano Guayabo está en la zona de Mano Guayabo, Cooperativa Herrera en la zona de Herrera, Cooperativa Vega Real en la Vega. Son más de 1000 entonces. Son más de 1000 entidades cooperativas. En todo el territorio nacional. Exactamente, de diferentes tipologías. ¿Pero son territoriales o sectoriales? Hay algunas que son nacionales y otras que son locales. Perfecto. Tú dices que son más de 1000. Más de 1000 Esas son la de base, el primer nivel. El primer nivel. ¿El segundo nivel? Entonces, el segundo nivel lo conforman las federaciones. En cada región tenemos una federación. En el Cibao tenemos a FECOPSEN. En la zona metropolitana tenemos a FEDOCOP. En la zona sur o en la región sur tenemos a FECOSUR. Y en el este, FECORESTE. ¿Pero por qué federaciones? Eso es lo que quiero entender. ¿Cuál es la función de esas federaciones? Representación. ¿Agrupan entonces? Agrupan cooperativas. Cooperativas. Exactamente. ¿Cuál sería el sentido, Pedro, entonces? ¿Es representación nada más? No solamente representación. Ajá. Las cooperativas se unen y fortalecen el movimiento. No es solamente representación. Porque si te me dices representación y cuál es la función, no. Ajá. También está la educación, también está la asistencia técnica, está la asesoría y hasta un proceso de dirimir conflictos entre cooperativas. Que ya es un tema de gobernabilidad. Es un tema de gobernabilidad. Entonces, ya quedamos claros en el primer nivel. El segundo. El segundo nivel. Entonces, ¿cuál es el tercer nivel? El tercer nivel lo constituye el Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. A las cooperativas, a este nivel, acceden las cooperativas por delegados, representando cooperativas de base cuando tienen ámbito nacional o a través de la federación. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, Pedro, pero cuando regresemos vamos a hablar de algunos datos interesantes sobre el sector para así ilustrar a los amigos televidentes sobre el impacto que tiene el desarrollo del cooperativismo en República Dominicana. ¿Te parece? De acuerdo. Bien, entonces, señores, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar esta interesante entrevista con el licenciado Pedro Guzmán, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de Jóvenes Cooperativistas, ¿verdad? CNJCOP. Perfecto. Así que, amigos televidentes, regresamos en breve para continuar esta importante entrevista. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Un saludo para toda la audiencia de República Dominicana y el mundo que nos sigue a través de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y los invito a revisar noticias. Navidad pa' perros, pobres diablos y peledeístas. Así se titula el artículo que esta semana entrega al país el periodista Salvador Holguín, donde se refleja el malestar social por la manera de distribuir las llamadas cajas navideñas al pueblo dominicano. Parte del artículo dice lo siguiente: fue muy penoso y decepcionante ver cómo el plan social de la presidencia del mandatario Danilo Medina y su directora Iris Guava trataron a los dominicanos en esta Navidad. Navidad pa' perros, pobres diablos y peledeístas es el título de este interesante y realista artículo que le invitamos a leer y compartir a través de nuestro periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y seguimos con más. El Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó 15 muertos, 744 accidentes de tránsito y 324 intoxicados con alcohol en esta Navidad. El general Juan Manuel Méndez, jefe del COE, ofreció el reporte y explicó que en la primera fase del operativo Alegría Navideña se produjeron 744 accidentes de tránsito, donde resultaron 810 personas afectadas. 324 personas sufrieron intoxicación alcohólica, entre ellas 26 son menores de edad.
Y hasta aquí el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas publicadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invitamos a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Amigos televidentes de este su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, continuamos esta interesante entrevista hablando del desarrollo del cooperativismo en República Dominicana con el licenciado Pedro Guzmán, un emprendedor, joven emprendedor. Vamos a hablar de los indicadores, hermano, vamos a hablar del impacto que tienen las cooperativas en República Dominicana. ¿Qué tú nos puedes decir a los amigos televidentes sobre ese impacto económico, social que tienen las cooperativas? Bueno, las cooperativas pertenecen al tercer sector de la economía y es el sector más pujante ahora mismo. Si analizamos lo que es el crecimiento de cada sector, sí, realmente el sector cooperativo es el único que presenta crecimiento de 2 dígitos año tras año. Eso nos ha llevado a un importante crecimiento. Es una fortaleza importante. Sí, claro que sí, claro que sí. Y lo del 7% en el Producto Interno Bruto, esa contribución. ¿Cuántos afiliados? El 3%. Perdón, el 3%. Pero sí, la cantidad de afiliados, la cantidad de dinero que mueve el sector, o sea, me gustaría que tú hables un poco de eso. Bueno, pues déjame decirte que nuestro sector cooperativo al día de hoy está moviendo más de 140.000 millones de pesos en activos y distribuyendo más de 6.000 millones de pesos en excedente cada año. Pues es una suma claro que sí. Ya somos el 7% del sector financiero. Eso, perdón, ahí rectifico. Cuando dije 7%, es la participación en el sector financiero. Exactamente. Y 3% en el Producto Interno Bruto. Exactamente. Pero ¿Y afiliados? Superamos los 1.600, el 1.600.000 ya afiliados a nivel nacional. A nivel nacional. Y estamos produciendo más de 60.000 empleos directos. Que tú sabes que si calculamos el impacto indirecto, claro, porque tiene habría familias, que multiplicarlo por 5, porque cada familia más o menos son 5 miembros. Exactamente, pero también hay otro nivel de impacto, ya no sería directo, indirecto, sería un directo de segundo nivel, y es cada vez que una cooperativa fomenta un emprendimiento y a partir de ese emprendimiento se generan nuevas plazas de empleo. También. Por ejemplo, cuando un joven que se dedica al negocio informal de la comida rápida va a la cooperativa, recibe un crédito, ese crédito genera empleo y ese crédito a su vez también genera un crecimiento no solo para el joven sino también para la cooperativa. Claro, un círculo virtuoso. Virtuoso, exactamente. Exacto. Porque un préstamo, digamos, de 50.000 pesos en una primera oportunidad, pudiera ser uno de 100 o 150.000 en una segunda oportunidad. ¿Y las tasas, por ejemplo, que ustedes cobran en las cooperativas? Las tasas siempre son más competitivas que el sector externo, pero también la tasa ofrece un retorno favorable para el socio de la cooperativa. ¿Por qué? Porque hay dividendos que se reparten. Exactamente, que se llaman excedentes, que no son ganancias. Sí, porque la cooperativa es una entidad sin fines de lucro. Es bueno que tú te detengas un poco ahí, en la filosofía, la visión. ¿Qué es una cooperativa? Para que la gente entienda. La cooperativa es una empresa de 2 dimensiones. Una empresa social y una empresa económica. Una cooperativa es una asociación de personas que se unen voluntariamente para formar una empresa de capital conjunto. Eso significa que todos ponen un poquito. A diferencia... O sea, son aportes que cada quien hace de forma asociada. Sí, exactamente. Por ejemplo, Cooperativa Mano Guayabo inició con 85 centavos. Eso es increíble, señores. Pero hay que ubicar qué año fue eso. 1946. Y habría que ver el tiempo que le tomó a esos pioneros juntar esos 85 centavos. Señor, increíble. ¿Me entiendes? Entonces, además estimulan el ahorro, un tema cultural. Exactamente. Y hay un factor importante. Sí. Para acceder a un crédito,
hay dos cosas fundamentales. Es el carácter de la persona, no tanto su solvencia o las garantías que pueda presentar, sino el carácter del mismo y la educación. ¿Qué te quiero decir con educación? Tú puedes ir a una cooperativa a solicitar un crédito, quizás tú puedes optar por un televisor de, vamos a decir, valorado en más de 100,000 pesos, pero tú vas a encontrar ahí un personal que te va a orientar y te va a aconsejar y te va a decir que quizás tú no necesites el televisor tan grande, que tú puedes resolver tu problema con uno más pequeño, impactando en menor medida tu economía familiar. Porque no nos interesa endeudarte, nos interesa que tu calidad de vida mejore. Esa es la finalidad de la cooperativa. Mira, pero eso está interesante, de verdad que sí. El tema entonces de la cooperativa, lo que tú llamas el excedente, ustedes tienen reglamentado que cada una periodicidad para retornar ese excedente en las cuentas de cada uno de los socios. Sí, claro que sí. Las cooperativas deben realizar asambleas cada año. Cada año. Y después de realizada la asamblea, 45 días después, es el plazo que la ley nos otorga, la ley 127, que es la ley que rige... ¿Vigente? Sí, la ley vigente. Pero data del año 64. Exactamente. Reconocemos que es una ley que está anacrónica, obsoleta. Sí. Y por eso el Consejo Nacional de Cooperativas, liderado por el profesor Julito Furcal, ha consensuado con todo el sector cooperativo y con el organismo del Estado, que es el IDECOP, un nuevo código cooperativo que hoy reposa en la Cámara de Diputados. O sea, fue entregado a la Cámara de Diputados. Sí, de hecho... ¿Y en qué consiste en términos generales la propuesta, Pedro? Bueno, el marco legal cooperativo se compone de varias piezas. Tenemos la Ley 31 del año 1963, que es la que crea al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP, que es el órgano que regula las cooperativas. A su vez, las cooperativas. La Ley 127 del año 1964. Un año después. Un año después, que es la que crea, la que norma, entonces, a las cooperativas. Esas dos piezas, tenemos que reconocer la iniciativa del profesor Juan Bosch, que fue en su, el propulsor, el que tomó esa iniciativa. Exactamente, la primera se promulgó en su gobierno, pero más la segunda no. Sí, en el año 64, bueno, fue por ejemplo... Por el triunvirato, pero fue... El golpe de Estado alteró ese proceso. Pero fue ese gobierno... El precursor fue Juan Bosch. Exactamente. También tenemos la Ley 28, que manda la enseñanza del cooperativismo en las escuelas, en los grados de octavo y tercero. Es algo que no se cumple. No se cumple esto, eso te va a decir. No se cumple. Pero tú me estás hablando en el marco jurídico de 3 leyes. La que instituye el IDECOP, que fue en 1963. ¿Esa es la 28? No, la 31. La 31. Entonces la 127 fue en el 64, un año después, que es la que tiene que ver con las cooperativas. Sí. ¿Y una tercera ley? Ya esa es de la década de la era de Trujillo, fue en la década de los 50, la ley 28. La ley 28, a la que hiciste referencia. Entonces este código integra todo esto. Y también está el reglamento para la aplicación de la ley 127, el reglamento, que fue promulgado en el año 86. De acuerdo, eso sí lo estuve leyendo ayer. Entonces tú me estás hablando que este proyecto de ley, que fue ya introducido a través de la Cámara de Diputados, contempla un código que reúne todos esos dispositivos legales y entonces construye un código para normar el cooperativismo. Tengo entendido que ahí surge la idea, ahí surge la idea de tener una superintendencia para regular las cooperativas. Ciertamente. ¿Por qué creo esto, Pedro? Creo que sería el mayor aporte. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué esto? Bueno, todos reconocemos las carencias con las cuales opera el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Las cooperativas han sido acusadas de no querer o no aceptar regulación, y es todo lo contrario. Las cooperativas desde su origen están súper reguladas, y te voy a explicar el proceso. Sí. Las cooperativas tienen departamentos de contabilidad, tienen auditoría interna, tienen un consejo de vigilancia conformado por directivos, socios de la cooperativa, que fiscalizan los procesos de la cooperativa, pero también se someten a un proceso de auditoría externa, con firmas de auditores públicos autorizados. Perdón, Pedro, entonces, para detener un poco, estamos hablando entonces de una unidad de auditoría interna. Interna, claro. Y otra entonces, una contratación externa para también auditar a la propia. Eso es lo que hacen cada cooperativa. Y nos faltan 2 niveles. Pero tengo entendido que tienen también un comité de crédito. Sí, claro que sí.
Cuando las cooperativas por su naturaleza otorgan crédito, sí, entonces tienen que tener un comité de crédito, que es el órgano árbitro de todas las solicitudes de crédito. claro. Pero está compuesto también por socios de la cooperativa. O sea, que es un organismo colegiado. Es un órgano. Que ve entonces las solicitudes y se toman decisiones. Exactamente. Las cooperativas, todas las decisiones se toman de manera colegiada. Cada órgano tiene su función. Y el conocimiento y cumplimiento de estas funciones es lo que garantiza la gobernanza de las cooperativas. O sea, que ustedes aplican lo que es el criterio de gobierno corporativo, como práctica, la transparencia, rendición de cuentas. Tú dices que se hacen asambleas cada año. ¿Y cuál es el índice de morosidad en las cooperativas a nivel nacional? Muy bajito. O sea, es muy bajo realmente. Muy bajito. O sea, el nivel de incumplimiento es muy bajo. Es muy bajito. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? ¿Qué se da ahí? Es el nivel de compromiso que tiene cada asociado con su entidad, con su cooperativa. ¿Por qué? Fíjate, mientras... Porque sabe que si no paga... Te voy a explicar un proceso. Sí. Ok. Cuando tú haces una solicitud de crédito, tú la encaminas a través de un comité de crédito. Sí. Ese comité de crédito está compuesto por socios de la cooperativa. De repente son tus vecinos, tus amigos, personas que te conocen. Exacto. Entonces, hay un nivel personal entre el solicitante, que es dueño de la institución, y el que otorga el crédito, que es dueño de la institución o sea, también. Porque todos son dueños de la institución. Todos son dueños de la institución. Sí. Entonces, cuando una institución de otra naturaleza se ve en una situación de que un cliente está encaminándose a una situación de incumplimiento, normalmente recurre a un abogado. A un abogado. Las cooperativas tienen comités que te visitan y ven tu situación. Pero también el carácter social y solidario nos permite buscar muchas alternativas. Decía una persona una vez que en los bancos tú te enfrentas con computadoras y los empleados siempre dicen, el sistema no me deja, el sistema no me deja. En las cooperativas siempre hay una instancia. Siempre habrá otra instancia donde tú puedes ir. Porque el servicio es personalizado. Tú me estás hablando, por ejemplo, hermano Guayabo, todo el mundo se conoce. Pero el que va a esa cooperativa, que es socio o hijo de fulano, fíjate como tú me dices, que tú llegas a esa cooperativa con la edad de 7 años. Sí, exactamente. Hay un sentido de pertenencia, básicamente. Claro. Somos parte de ella y sin ella no existimos. Claro, mira, muy interesante esto. Yo creo que la gente necesita tener más información sobre lo que es el cooperativismo, porque hay toda una filosofía detrás de Así mismo es, y que no se me quede. Te decía ahorita que faltaban 2 niveles. 2 niveles, sí, pero fiscalización. habíamos hablado así, 2 niveles, sí. Sí, porque la auditoría ya interna, cuando pasamos a la auditoría externa que es a través de una firma de contadores públicos autorizados, entonces viene el Departamento de Fiscalización del IDECOP y hace una fiscalización por encima de esa. Wow, entonces estamos hablando de son tres áreas de competencia que tienen que ver para garantizar que todo se cumpla. Exactamente, pero entonces viene el otro compromiso, que es la Asamblea General de Socios o de delegados, en el caso de la cooperativa estén constituida por delegados. Y ahí entonces cada uno de los presentes es un fiscalizador, porque esos informes hay que presentarlos y someterlos al escrutinio. Y se requiere entonces de una aprobación mediante la asamblea. Exactamente. Todos los socios tienen que estar de acuerdo, o sea, ustedes trabajan en base al consenso. Exactamente, siempre en base al consenso. Y como te decías ahorita, la Dirección, Administración y Control de una cooperativa, según la Ley 127, está a cargo de la Asamblea General, que es el máximo órgano. Luego está el Consejo de Administración, luego está el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito. Todos estos órganos están compuestos por los socios de la cooperativa. Entonces, la Asamblea General elige a los miembros del Consejo de Vigilancia, el Comité de Crédito y el Consejo de Administración. Entonces, entre ellos, a su vez, posteriormente se distribuyen los cargos. Entonces, ¿quién dirige en una cooperativa? ¿Quién manda en una cooperativa? El socio que haya ganado mayor nivel de confianza entre los socios. Ese es el que dirige. Cuando tú ves que te dicen, fulano es el presidente o fulana es la presidente de la cooperativa, no se debe a que tiene más capitales dentro de la cooperativa. Se debe a que tiene una carrera dirigencial y ha ganado en el tiempo la confianza de todos sus compañeros. Y entonces lo eligen para desempeñar un cargo. Mira, eso está muy interesante. Pedro, entonces yo quiero preguntarte, porque hubo un debate en el año 2016 de cuando se estaba discutiendo lo de la ley de lavado, que si se incorporaban a las cooperativas
todo el tema, bueno, incluso hubo acusación, como tú señalas, de que el sector de cooperativo en el país no quería ser regulado. Yo quisiera aprovechar contigo en estos minutos que nos quedan para que tú hagas la precisión del lugar sobre esto. Bien, eso vino producto de una presión internacional por el tema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí. Las cooperativas en ningún momento se han negado a ser fiscalizadas. Y te he explicado ya que la naturaleza de la cooperativa es la transparencia, producto de tantos procesos de fiscalización. Sí. Y órganos que existen. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que el sector cooperativo ha planteado todo el tiempo? El sector cooperativo ha planteado que no podemos invertir la lógica. Si los bancos son regulados por la Superintendencia de Bancos. Si las aseguradoras son por la Superintendencia de Seguros, ¿por qué las cooperativas van a ser reguladas por una entidad que no es de su misma naturaleza? Entonces, ¿qué es lo que plantea el sector cooperativo? Sí queremos regulación. De hecho, hemos incorporado lo que es la autorregulación. Comenzamos con un proyecto de 50 cooperativas, donde se miden una serie de indicadores, claro, como son el índice de morosidad, como es la gobernabilidad, pero son aspectos financieros, pero también aspectos sociales, porque las cooperativas, el enfoque es al balance social, no es a los números financieros. Claro, muy interesante esto, porque ya queda claro que la Superintendencia de Banco lo que regula es al sector financiero, que tiene un propósito, que es obtener ganancias. Y las cooperativas no tienen realmente ese objetivo. Mira, Pedro, el mayor verdugo de la televisión es el tiempo. Este tema es bastante interesante, se nos quedaron en carpeta, tú tendrás que venir en otra oportunidad al programa. Así que nada, vamos entonces a agradecer tu participación, de verdad que sí, hermano. Muchas gracias. Tú eres un joven emprendedor y te vamos a apoyar desde este programa para que tus ideas y la de otros que también pudieran venir aquí al programa para hablar de este sector tan importante, tan pujante en la economía como el sector cooperativista en la República Dominicana. Amigos, ustedes saben lo que hemos dicho, ¿verdad? El tiempo pasa rápido y no pudimos completar todo lo que queríamos conversar con Pedro Guzmán, pero llegamos hasta aquí hoy en esta edición de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Nos despedimos por hoy y mañana, si Dios quiere, continuamos con ustedes. Muchas gracias.